Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y Entel, vivir mejor conectado. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del domingo acá en Portavoz Noticias. Hoy día estamos con Valentina Saavedra, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, bien, muchas gracias. Qué bueno. Valentina, cuéntanos, para empezar a conocerte, para las personas que no saben mucho de tu ingreso a este movimiento estudiantil, ¿cómo comenzaste a interesarte por entrar en este movimiento? ¿Desde qué año y por qué motivos especialmente? Bueno, yo la verdad he participado de movilizaciones tanto internas como a nivel nacional desde que entré a la universidad, más o menos. Habían cosas que había que cambiar en la universidad y después del 2011 a mí me tocó ser dirigente de mi espacio, de mi facultad. Soy además militante de Izquierda Autónoma y ahí uno va, digamos, trabajando año a año en esto. No es como un hito en particular, sino que de a poco uno se va involucrando y bueno, ahora me toca ser parte de la federación, presidir la federación, pero claramente esto es una consecuencia de un trabajo a nivel colectivo más que personal. Cuando estabas en el colegio, ¿también sentiste un interés por el tema de la educación, por la calidad, por lo que hoy día estamos viendo? Bueno, cuando estaba en el colegio participé, pero quizás menos protagonistamente, de lo que fue la Revolución Pingüina. Yo estaba creo que en tercero medio más o menos, sí, o segundo medio cuando fue el tema de la Revolución Pingüina. Como cuando comenzó todo este movimiento. Claro, pero claro, uno cuando no es de Santiago las cosas son bastante distintas en regiones, cómo se vive. Acá la cuestión es mucho más agitada, mucho más compleja y como con mucho más debate y cosas por el estilo que cuando uno está, claro, movilizándose en el colegio, pero bastante lejos de Santiago, de las discusiones más agitadas. ¿Cómo es tu relación actualmente con tus pares en la universidad, tomando en cuenta que tienes un rol bastante importante dentro de la misma? ¿Recibes apoyo? ¿Cómo es el funcionamiento en las relaciones universitarias contigo, con tus compañeros? Mira, en general yo siento bastante apoyo, por lo menos en lo que hemos hecho desde la federación, ha sido el trabajo en general, trabajar por ello. O sea, a principio de año hubo una preocupación respecto, por ejemplo, el quórum de la federación y nosotros nos hemos propuesto poder acercar la federación también a nuestros compañeros a través de distintas iniciativas, no solo como a nivel movimiento estudiantil, por decir así. Pero yo la verdad recibo apoyo. Siempre, de todas maneras, cuando uno hace política hay diferencias, hay discusiones, hay debate, pero me parece que es lo que enriquece también lo que nosotros hacemos. Distintas opiniones. Claro, y el no estar de acuerdo siempre es bueno porque uno va construyendo finalmente posiciones en conjunto, va generando consenso y por lo menos a nivel de política universitaria un poco funciona así, pero en general la universidad yo siento bastante apoyo a la federación y creo que representamos efectivamente lo que hoy nuestros compañeros están planteando. Valentina, para entrar ya en temas más de contexto, de actualidad, quiero que me expliques en qué contexto surge la frase que el gobierno deje de dar jugo, esto a raíz del nombramiento de Sergio Guitart, exministro de Educación, para que nos expliques cómo surge esta frase, en qué contexto, por qué. Bueno, mira, fue un momento de un poco de enojo, pero el gobierno en los últimos 3 meses ha dado alrededor de 7 anuncios respecto a cómo va a ser la gratuidad universitaria el próximo año. Una gratuidad que además se va a implementar vía ley de presupuesto, es decir, no hay cambios, digamos, en las políticas educacionales, sino que hay más plata. Y por lo tanto la discusión es a quién se le da la plata. Me parece que finalmente esta discusión se ha tornado en, cómo se ajusta más el ítem presupuestario a las universidades, más que pensar en cómo hacemos de las universidades algo distinto. Y de las instituciones en general, también los CFT, los IPs, que son importantes en esta discusión. Y por lo tanto, uno y que otro cambio, la verdad parece más como un show por parte del ministerio, por parte del gobierno, de cómo incentivamos esta discusión, que es puro corporativismo. Es decir, cada rector, cada dueño de una institución está peleando porque le lleguen las lucas.
incluso dueños de universidades que hace un par de años decían que la gratuidad era injusta, que era regresiva, hoy están desesperados porque les lleguen plata, porque finalmente como no les hacen cambiar nada a sus instituciones, es re fácil que ese negocio te lo financie el Estado, ¿eh? Y bueno, y además ahora el nombramiento de la comisión de expertos dentro del Ministerio de Educación, y que la verdad esta se hace además un día antes de una reunión que teníamos con el Ministerio, y que por lo demás nos parece que es un mal gesto. O sea, está un día de reunirse con el Ministerio y se entera de que en verdad hay una comisión de expertos ahí resolviendo todos los problemas, y que creo que es la tónica que ha tenido este gobierno. Cuando tuvo el conflicto de corrupción, los pasos a seguir fueron cambio de gabinete, un acuerdo transversal entre los partidos políticos, que además estaban involucrados en los casos de corrupción, y una comisión de expertos que era esta comisión Engels, ¿no? Y ahora, bueno, tienen conflictos en educación, la reforma educacional tiene un alto nivel de desaprobación, muy baja legitimidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cambio de gabinete, es decir, cambio de ministro. Luego un acuerdo transversal, que fue lo del cónclave, un acuerdo entre la nueva mayoría, que son quienes están involucrados en este conflicto y que además son quienes están deslegitimando la reforma, y una comisión de expertos. Entonces, ¿cuál es el factor común? Es que en ninguno se considera qué es lo que la sociedad piensa. Cuando se le pregunta finalmente a los actores sociales qué es lo que quieren para la reforma educacional. Nosotros estamos convencidos que hay necesidad de hacer una reforma educacional, de que hay que hacer transformaciones sustantivas en el sistema, pero para eso, bueno, estamos a disposición de construirlo en conjunto y no de estar observando cómo legitiman un sistema que vamos hacia agua por todas partes. ¿Te parece inadecuada entonces el nombramiento de Sergio Guitart en esta comisión? Claro, mira, además de no estar de acuerdo con que hoy se reemplace el diálogo con la sociedad por una comisión de expertos, además creo que ya así la guinda de la torta, y por eso era como ya para enterar jugo, que además esté encabezada por Sergio Guitart. Sergio Guitart yo creo que es el principal responsable de las marchas del 2011, que tiene que ver con que la mayoría de nuestros compañeros hoy en día están endeudados con deudas de 25 a 30 millones de pesos solo por haber querido estudiar. Y la verdad es que, bueno, él al día siguiente, digamos, de esto, o el mismo día, no recuerdo, dice, bueno, yo le preguntaría a Valentina si es que ella le ha consultado a los 300.000 estudiantes que pudieron ingresar a la educación. Oye, esos 300.000 estudiantes están marchando hoy en día porque están endeudados con títulos que además no valen nada. Y por lo tanto creo que acá lo único que se hizo a través de su crédito con aval del Estado fue primero entregarle financiamiento estatal a universidades privadas que no estaban reguladas, legitimar un sistema y además ingresar a los bancos a la educación. Si el Estado hubiese querido efectivamente que los estudiantes tuvieran más posibilidades de estudiar, ese financiamiento que le entregan hoy a los bancos se lo podrían haber entregado a las instituciones. Ok, vamos a seguir conversando con Valentina, pero vamos a una pausa comercial y ya regresamos acá a Portavoz Noticias en esta entrevista del domingo. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Navegando en Facebook, te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación. Porque las buenas noticias nunca vienen solas. Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él. Aprovecha, si eres prepago, ahora todas tus bolsas de navegación son 2x1. Elige la tuya, desde 500 pesos y navega el doble, llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular. Entel, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coniquem.cl y en tu caja vecina más cercana.
Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Estamos de regreso acá en la entrevista del domingo con Valentina Saavedra. Estábamos conversando del nombramiento de Sergio Vital. Él fue uno de los responsables, como conversábamos anteriormente, de la implementación del crédito con aval del Estado. Hay muchos estudiantes que están endeudados, como tú me decías. Como movimiento, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para que todos estos estudiantes puedan disminuir su deuda o eliminarla, o alguna medida que pueda beneficiarlos a ellos? Porque en el fondo son muchos años de deuda, es casi como pagar un departamento o otro bien, por así decirlo, como una especie de negocio. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Mira, respecto a como los cambios en general, nosotros sacamos un documento que se llama Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública. De hecho, aprovecho de pasar el dato, uno puede buscarlo en quechiledecida.cl. Y ahí salen, digamos, la mayoría de nuestras propuestas como una especie de programa para la reforma educacional. Pero respecto al endeudamiento particularmente, hemos estado trabajando, de hecho, desde hace un tiempo con la organización Estudiantes Endeudados, que reúnen a estudiantes que han adquirido deudas educativas. Se llama deuda educativa, que son estudiantes endeudados por producto de la educación. Y que son distintos tipos de deuda, y uno no lo puede ver. No solo el CAE. No solo el CAE. Ya. Pero yo creo que acá lo primero, o sea, lo que hay que establecer es que acá se requiere, si es que vamos a hablar de gratuidad, una condonación de la deuda a nuestros compañeros. O sea, uno no puede estar hablando de que va a haber gratuidad mientras uno tiene a compañeros que van a estar pagando durante 20 años. 20 años. Solo haberse educado. De hecho, hace un tiempo nomás estuvimos con otro compañero, peleando ahí con el Banco Santander, porque les estaban embargando la casa a él y a su primo, que eran finalmente los avales de un crédito universitario. Entonces tenemos ahí, digamos, como familias enteras pagando finalmente este negocio para que los bancos finalmente se enriquezcan aún más. Porque cuando comenzó esto era casi que como la mejor opción acceder al CAE. Eso es lo que nos decía el gobierno, pero yo de hecho me gustaría también que se recuerde que en ese tiempo el movimiento estudiantil se opuso a esto. Y de hecho Vitar lo instala con la oposición del movimiento estudiantil y con el movimiento social en contra de esto. Entonces, claro, estos son el tipo de medidas que nosotros creemos que no hay que replicar, y que, claro, ahí se requiere una condonación de la deuda y una gratuidad real. O sea, nosotros cuando hablamos de que se requiere gratuidad para el sistema educacional, primero esta tiene que ir acompañada de educación pública. ¿Por qué? Porque la gratuidad no es solamente un alivianar el bolsillo para un negocio, sino que es finalmente acceder a un derecho. Y para que exista un derecho tiene que existir el lugar donde se ejerce ese derecho, que es la educación pública. Y por lo tanto acá se requiere tomar distintas medidas en donde se fortalezca la educación pública, es decir, que las universidades estatales dejen de ser universidades subvencionadas y pasen a ser realmente universidades públicas, y que las universidades privadas se regulen y apuesten a tener un rol público real. Y en eso es lo que nosotros vemos que es un enfoque que no ha estado dando el gobierno, porque finalmente gratuidad, así, como un poco lo que ha estado planteando hasta ahora, cumple, digamos, tres cosas que a mí me parecen nefastas. Primero, ha terminado siendo una gratuidad como una especie de traje a la medida para los dueños de las instituciones. Segundo, gratuidad sin educación pública lo que hace es legitimar este sistema que todos hemos consensuado que no funciona, es un sistema que finalmente no funciona, y que además es meter más plata al mercado. Y tercero, que además esta discusión respecto a más o menos plata
se ha terminado comiendo el debate en vez de estar discutiendo, bueno, cuáles son los principios de la educación que queremos. Pero respecto al CAE específicamente, ¿tú crees que esta propuesta de ustedes pueda tener acogida por parte del gobierno? Esto de que se condone la deuda, porque igual son hartos años, es harto dinero, entonces, ¿qué crees tú que va a hacer el gobierno respecto a esta propuesta? Mira, yo no sé qué opina el gobierno respecto a esto, no lo ha planteado, no lo ha explicitado en ninguna ocasión, pero yo creo que es lo mínimo, o sea, yo creo que basta de esto de decir de que porque volvimos, entre comillas, a tener votaciones, estamos realmente en una democracia. En las democracias reales existen derechos, la gente es dueña de sus vidas. Hoy en día los bancos, las empresas son dueños de las vidas de los ciudadanos en el país. Y finalmente lo que estamos solicitando es algo tan mínimo como que la gente pueda tener educación pública. O sea, la educación es una inversión social, es parte del desarrollo, de la modernización del país. No puede ser que se ponga finalmente eso en juego por darle mayor financiamiento, mayor beneficio a los bancos que finalmente ya tienen sus negocios. Y no estamos pidiendo que no existan negocios en el país, estamos pidiendo que no se negocie con nuestras vidas. Este jueves se realizó la primera marcha estudiantil del segundo semestre. ¿Qué te parece la convocatoria? Más de 80.000 personas. ¿Sigue siendo efectiva esta manera de manifestarse considerando las respuestas que ha tenido el gobierno actualmente? Mira, la verdad es que, claro, fue una buena marcha. Creo que estuvimos en condiciones bastante adversas, tanto porque el regreso del segundo semestre es complejo para todos los estudiantes. Teníamos este show de los camioneros. Y creo que se comprobó de que existe un grueso de personas que estamos convencidas y tenemos convicciones de lo que estamos haciendo. O sea, 80.000 personas me parece que es una buena convocatoria, estamos contentos con ello. Y respecto a la efectividad, yo creo que hay que entender también que cada cosa que nosotros vamos haciendo son herramientas. Por ejemplo, marchas sin claridad o marchas sin objetivos o sin propuestas no tiene mucho efecto. Pero lo que nosotros estamos planteando acá, bueno, son demandas claras que tienen que ver con la educación pública, pero además tenemos propuestas sobre la mesa. Las marchas lo que hacen es demostrar el apoyo social que tienen dichas propuestas. Y por lo tanto es la fuerza que tenemos, o sea, nosotros no tenemos un empresario detrás coimeándonos o ejerciendo fuerza hacia los parlamentarios con más lucas, sino que lo que tenemos finalmente es a cada uno de nosotros convencidos de la necesidad de cambiar el país, y eso es lo que demostramos cada vez que salimos a las calles, lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario. Entonces, ¿han tenido efecto las marchas, tú crees, desde el inicio hasta Yo creo ahora? que el mayor efecto es que hoy estamos discutiendo sobre una reforma educacional. O sea, claramente si no hubiese existido el 2012, 2013, hoy no estaríamos discutiendo sobre cuáles son los cambios necesarios en educación. O sea, yo creo que para todos es sentido común de que la educación es necesario cambiarla. Y eso se instaló a través de movilizaciones, a través de propuestas, de marchas, que bueno, parten por los estudiantes, pero ahora ya son marchas a nivel social y creo que eso es lo que finalmente estamos construyendo. O sea, hay que cambiar las políticas, pero también hay que cambiar lo que como país esperamos de nosotros mismos. Ok, vamos a la última pausa comercial acá en Portavoz Noticias y regresamos para finalizar esta entrevista del domingo. ¡Fuego! Aprende a sudar, aprende a sudar, aprende a sudar, al estilo militar, al estilo militar. Navegando en Facebook, te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación. Porque las buenas noticias nunca vienen solas. Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él. Aprovecha, si eres prepago, ahora todas tus bolsas de navegación son 2x1. Elige la tuya desde 500 pesos y navega el doble llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular. Entel, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue perdido
Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coaniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Estamos de regreso acá para ir finalizando esta entrevista del domingo con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Valentina, quiero que me des tu opinión respecto a los cambios que ha tenido el gobierno respecto al anuncio de gratuidad. Recordemos que el pasado 21 de mayo la presidenta dijo que el 60% de los estudiantes más vulnerables tendría acceso a esta gratuidad. Después se han hecho varios cambios y lo último fue este error anunciado o reconocido por la ministra del Piano respecto a una publicación en la página del Mineduc. ¿Qué te parece estos cambios y este último error? Mira, la verdad es que yo creo que es una cuestión un poco irresponsable por parte del gobierno y del ministerio. O sea, es la presidenta de la República la que hace el anuncio el día 21 de mayo, es uno de los días más importantes donde se da cuenta y anuncios por parte del gobierno, y ese anuncio pareciera ser que se desvaneció cuando empieza a pasar un par de días. O sea, a la semana siguiente me recuerdo que Izaguirre dio un par de anuncios más, después bueno, vino el cambio de ministro, ahora hay otros anuncios, después se armó tal desorden que se arma este cónclave, después del cónclave hay más anuncios. Entonces yo creo que, a ver, uno puede catalogar de irresponsable, me parece que esa es la palabra, pero por sobre todo creo que esto es un reflejo de una falta de cohesión dentro de la nueva mayoría. La reforma educacional era el punto o uno de los puntos más importantes dentro del programa que los llevó al gobierno. Tienen promesas que están grabadas, estipuladas, escritas por todas partes y que hoy no son capaces de cumplir. ¿Por qué no son capaces de cumplir? Porque pareciera ser que en su momento era más importante regresar al poder que efectivamente tener una cohesión política tal que te permitiera gobernar. O sea, hoy los mismos miembros de la nueva mayoría salen a desacreditar lo que está diciendo otro miembro de la nueva mayoría e incluso a contradecir lo que dice la presidenta, y lo que yo creo que más que nada tiene que ver con que no hay ninguna claridad o ninguna cohesión respecto a cuál es el objetivo de esta reforma educacional. De hecho, lo vimos el año pasado, en donde esta ley de, entre comillas, inclusión, que incluyó la verdad bien poco, pero terminó siendo una especie de Frankenstein así entre intereses que quisieron como compatibilizar, más que un objetivo claro. Yo creo que aquí lo que es importante es entender de que si uno es gobierno, siempre va a tener oposición, siempre. Y en eso uno no puede tratar de dejar contento a la oposición, porque ¿qué pasa? Que tus aliados se alejan. O sea, el gobierno llegó con las consignas del movimiento estudiantil. Yo creo que el movimiento estudiantil hubiese estado contento de apoyar a un gobierno que efectivamente hiciera reformas, pero en vez de hacer reformas, inflaron, digamos, a sus opositores, a la derecha, para que, digamos, le hicieran, entre comillas, la pelea para terminar, digamos, negociando entre ellos cuál iba a ser los cambios. Y así lo vimos en carrera docente, en donde los profesores se movilizaban para que no se aprobara la carrera docente, y en su cara el gobierno termina firmando un acuerdo con la UDI y RN para poder sacarlo del Parlamento. Entonces, finalmente vemos que el gobierno está más dispuesto a tratar de dejar contento un poco a todos, pero al final no deja contento a nadie. Y eso lo vemos ahora en los anuncios de gratuidad, donde primero se plantea una postura que pudo haber sido buena o mala, pero en vez de mantenerla y entregar argumentos del por qué toman esas posturas, entre ellos mismos se salen a pelear, se expande, después tratan de dejar contentos a otros rectores, después a otros dueños de instituciones, después lo acortan, y así finalmente creo yo que termina un poco como en una mezcolanza sin objetivos claros. Entonces, una cosa así yo creo que no puede estar definiendo el futuro del país. Y eso tendrá que ver también con esta especie de ansiedad, como también se ha dicho, del gobierno para cumplir con el plazo para poder ingresar esto a la ley de presupuesto. Eso va también en desmedro de lo que es el proyecto en original. ¿Qué crees tú? ¿Tiene que ver con eso también de tratar como de dejar contentos a cierta parte? Mira, yo creo que este plazo como que se lo autoimpuso igual el gobierno, esto de tener gratuidad el 2016. Yo creo que hay siempre un peligro en eso, que tiene que ver con que igual se va a pasar por ley de presupuesto, que es finalmente un ítem en donde no se discute con ningún actor social, sino que se define gobierno y parlamento, digamos, más a puertas cerradas.
Y uno puede decir, bueno, ok, esto es parte de lo que va a ser el 2016, no va a determinar la reforma, pero claramente sobredetermina la reforma, porque es políticamente inviable que una institución que accede, digamos, a la gratuidad del 2016 y por lo tanto sus estudiantes comienzan a estudiar gratis, porque acá hay estudiantes, hay personas involucradas, hay gente que va a ser afectada, es imposible decirles, bueno, sabes que el 2017 vamos a poner más criterios y tu institución no los quiere cumplir, así que te vamos a quitar la gratuidad. Y deja a miles de estudiantes de nuevo sin gratuidad y por lo tanto le cambias el futuro y por lo tanto ¿quiénes tienen el sartén por el mango? Las instituciones. Son los dueños de las instituciones los que van a definir si van a acceder o no y pueden hacer lo mismo que está haciendo hoy, por ejemplo, el rector Sánchez, en donde hace un chantaje de, bueno, sabes que yo no voy a entrar a la gratuidad, no le pregunto siquiera a mis estudiantes, pero yo los pongo ahí a disposición para mis posiciones políticas. Respecto a eso... Entonces a lo que voy finalmente es que claramente sobredetermina y por lo tanto, por último, que se discuta esto con los actores sociales, que se discuta el proyecto, la propuesta de gratuidad del 2016 con los actores sociales, por último, porque así como están, bueno, se están tomando un atajo que es bastante antidemocrático, la verdad. Y visto desde el otro lado, desde las universidades, son 25 universidades en total y 23 accederían a esta gratuidad. ¿Qué pasa con la Universidad Católica, entonces, que está dudando de poder ofrecer este beneficio? También el tema de los institutos como el DUOC. ¿Hay diferencias dentro de las mismas universidades? ¿Qué pasa con eso? Mira, yo, más allá de las críticas que tengo sobre esto de que se ingrese a gratuidad vía ley de presupuesto, yo creo que lo que hace finalmente la Universidad Católica es la muestra más clara del por qué hay que cambiar las universidades. Una de las cosas que nosotros demandamos es que las instituciones tengan espacios democráticos, es decir, espacios donde estudiantes, funcionarios, académicos también puedan plantear posiciones y, digamos, decidir sobre la hoja de ruta de las instituciones. ¿Por qué lo menciono así? Porque hoy el rector Sánchez, sin preguntarle siquiera a sus estudiantes, los pone a disposición para los fines que él mismo, consigo mismo, quizás algún asesor, no sé, determinó. Que es como, mira, a mí no me gusta la gratuidad, así que la universidad no va a entrar y mis estudiantes no van a estudiar gratis. Creo yo que eso es el ejemplo más claro del por qué las instituciones tienen que transformarse, ser espacios en donde la comunidad, en el sentido de que tienen un fin común, también puedan ser parte de las decisiones. Es lo que están peleando, por ejemplo, hoy la Universidad de Santiago, lo que está peleando la Universidad de Santa María, lo que estuvimos peleando las distintas universidades que nos movilizamos durante el primer semestre, porque esos son cambios de fondo. Esos son cambios de fondo que hoy nos gustaría que fueran eso lo que se esté discutiendo y no finalmente cuando ingresamos o no a la gratuidad. Ok, Valentina, para ir cerrando, una pregunta más a nivel personal. ¿Te imaginas como diputada de la República, como Camila Vallejo, Carol Cariola? Ah, mira, me comparan solo con mujeres. Sí. No, es que sabes que siempre me comparan con Camila Vallejo. ¿Por qué? Porque fue de la FECH y es mujer. Pero ¿Y yo tú creo te que ves así, como diputada? Pero yo la verdad tengo, o sea, yo me gustaría más que me compararan con Gabriel, que por lo menos militamos en el mismo espacio, pero... ¿Pero sería uno de tus objetivos estar No, mira, en el ¿sabes Parlamento? qué? Me hacen bastante esta pregunta. ¿Ya? Yo la verdad en estos momentos estoy pensando en cómo llevar la fecha. O sea, nosotros estamos 24/7 trabajando en eso. Yo el próximo año me tengo que titular. Eso por lo menos es lo que yo estoy pensando actualmente. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Mira, yo la verdad soy parte de una organización que decidimos las cosas a nivel colectivamente, y esta discusión la verdad ni siquiera la hemos empezado a dar. Entonces, que yo te diga, bueno, mira, sabes que esto es lo que vamos a hacer, sería en verdad vender humo, porque no es nuestra prioridad en estos momentos. Nuestra prioridad en estos momentos es tener una buena gestión en la federación, poder, digamos, incidir en lo que se está discutiendo la reforma educacional y que efectivamente esto sea un aporte para el movimiento estudiantil, y lo que pase conmigo después, bueno, creo que es secundario. Lo que pasa con el movimiento social hoy es prioritario. Ok, muy bien, Valentina, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros acá en Portavoz Noticias. Finalizamos entonces de esta manera la entrevista del domingo. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y Entel, vivir mejor conectado. Hemos presentado
Portavoz Noticias.